Adelante. Bueno, muchas gracias Nayeli por la presentación tan generosa y gracias al comité organizador del 16º Encuentro de Investigación del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales por permitirme transmitir esta pequeña charla. La industria minera eh, por sí misma ha sido siempre polémica en cuanto a su desarrollo, pero no entraremos en disertaciones sobre los pros y los contras que esta hace, porque hay una parte de la industria minera que es la geología económica, que se encarga del estudio per se de los yacimientos minerales y esta parte es justamente en la que vamos a centrarnos un poco, es una parte de la geología económica, que es la geología estructural, eh, y la aplicación de caos y los fractales en los depósitos buscando una aproximación abstracta de la realidad. Eh, Estrictamente hablando, el geólogo económico pues ya está. Bueno, les decía que la parte de la industria minera, la parte fascinante de la industria minera, que es el estudio de los yacimientos minerales per se, es lo que se conoce como geología económica. El geólogo económico, por tanto, es un profesional de las ciencias de la tierra. Sí, ok. El geólogo económico, que es el geólogo de la industria minera, que se encarga de hacer el estudio de los yacimientos minerales per se, ¿verdad? Es, en realidad, es un profesional que debe tener una sólida formación científica. Aunque a diferencia del geocientífico puro, tiene como único propósito el descubrir depósitos de mineral de rendimiento económico. Por tanto, la exploración, que es una actividad, que es una actividad inherente a la minería, es esencialmente intelectual y son las decisiones de los individuos y no de las organizaciones las que guían hacia el barreno descubridor, entendiendo como barreno el mecanismo de perforación que se encarga de obtener muestras del subsuelo, ¿verdad? Un yacimiento mineral o todos los yacimientos minerales siempre presentan en su posición y forma un control estructural. Esto significa que los yacimientos minerales están alojados en trampas estructurales que pueden ser fallas geológicas, fracturas, intersección de fracturas y zonas dilatadas controladas por, por un set de fracturas o estructuras en la corteza terrestre, ¿verdad? El yacimiento mineral desde este punto de vista se considera un fenómeno natural producto de un sistema caótico. ¿Por qué ¿por qué de un sistema caótico? Porque la mineralización en el tiempo y el espacio es despreciable. Normalmente un sistema geotermal que genera un yacimiento mineral eh, puede tardar en términos generales, puede tener una vida de 5 millones de años, por ejemplo, y la mineralización sucede alrededor de 500.000 años, la mineralización de bonanza, pero en el tiempo geológico esto es despreciable y por tanto también en el espacio. Aquí se puede ver una fotografía de una veta en la mina de Tambomayo en el Perú central, perdón, en los Andes peruanos de la Cordillera Sur, en donde se pueden ver las bandas de mineralización muy pequeñas alojadas a lo largo de una veta. Esta es la mina Tambomayo y desde este punto de vista, como en cualquier actividad, existen diferentes corrientes de estudio para las estructuras geológicas que contempla un yacimiento mineral y normalmente, y esta es una definición muy personal, yo los ubico en dos, los tectonautas, que son aquellos que estudian los grandes eventos catastróficos de la corteza y de la superficie terrestre,
¿verdad? Y los estriólogos, aquellos geólogos que estudian, aquellos geólogos en geología, especializados en geología estructural, que estudian precisamente las estructuras a nivel micro, pero que tienen que definir estrías que dejan la corteza al estar en contacto un cuerpo de roca con otro. Tanto los tectonautas como los estriólogos siempre están basados en corrientes euclidianas, como veremos más adelante, lo que dificulta mucho la precisión y la exactitud que debe tenerse para predecir las zonas anómalas o de dilatación de la corteza, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, aquí vemos un afloramiento, pueden ver la pica de geólogo en el piso de la fotografía. Este es un afloramiento de una veta en el distrito minero de Cananea, en Sonora. Entonces, el geólogo euclidiano, si me permiten llamarlo así, es aquel que llega, mide la dirección de la veta y mide todas las dimensiones de anchos o espesores y características físicas que puede ver. Sin embargo, el geólogo que se basa en la geometría fractal puede definir que esta es una veta rotacional planar oblicua de alto ángulo con movimientos normales y laterales relativos izquierdos, y que se trata de una cizalla siniestral formada en un corredor estructural relativamente angosto y subparalelo de deformación no coaxial. La medición de la geometría fractal indica que la migración de la veta se formó bajo un dominio tectónico en transtensión con un espectro tectónico en 130 grados. Esto automáticamente hay una diferencia entre la corriente euclidiana y la corriente fractal. Lo mismo pasa con un testigo de la perforación. Este es un núcleo que está obtenido a más de 300 metros de profundidad. Es la Beta Carmencita en el distrito Parcoy, en Patás, en Perú, muy cerca del límite del Perú con Brasil en la Amazonía peruana. Pues es muy común, el diámetro de este testigo no sobrepasa las 2 pulgadas. Sin embargo, de nuevo lo mismo, el geólogo euclidiano normalmente mide direcciones como puede ser esta el ángulo de corte con respecto al barreno que la explora, etcétera. Y el geólogo que se basa en la geometría fractal puede llegar a determinar que es una veta alojada en una falla oblicua de bajo ángulo con movimientos inversos y laterales relativos izquierdos, que es una cizalla siniestral transpresiva formada a lo largo de un trost, y la medición de la geometría fractal indica que el clímax de la laminación en la veta se formó bajo un dominio tectónico en transpresión, generando clavos oblicuos siniestrales con espectro tectónico de 65 grados. Sin duda, hay una gran diferencia entre la descripción de un euclidiano contra un geólogo que se basa en la geometría fractal, porque el caos y la complejidad que rigen la formación de un yacimiento deja huellas fractales de su paso que pueden ser aprovechadas para una mejor comprensión del comportamiento estructural de la veta mineralizada. Estas huellas fractales se conocen como geometría fractal, ¿verdad? Con base entonces en esto, es posible no solo comprender bajo qué ambiente estructural fue formado el yacimiento, sino que permite, una vez que han sido identificadas las evidencias, registrar, procesar, analizar las mismas, basados en las 2 características típicas de la geometría fractal, que es recursividad y autosimilaridad. Vamos a abundar un poco sobre estas. Pero acercarse a la realidad con más exactitud y precisión que lo que hace la geometría euclidiana y hacer predicciones más confiables es realmente lo que marca la diferencia. Y esto reduce considerablemente el riesgo que esta actividad lleva implícita. Me refiero a la búsqueda, a la exploración y al entendimiento y comprensión de un sistema mineralizado. Además, esto puede hacerse directamente en campo. Pero vayamos por partes. No, las revoluciones científicas, no voy a entrar en detalles porque estoy en una comunidad que domina perfectamente esto. Ha habido varias revoluciones científicas a lo largo de la historia, desde la astrología hasta nuestros tiempos, pero me centraré prácticamente en la revolución determinista, que prácticamente rompe el paradigma Newton
y Laplace lo confirma, por supuesto, y curiosamente, a partir de entonces es muy común su uso en la actualidad, todavía la corriente determinista. Sin embargo, hubo científicos como Poincaré, Einstein y Mandelbrot, realmente que es el padre de la geometría fractal, que están rompiendo el paradigma de la teoría determinista, y estamos justamente en este proceso de adaptación a que la teoría, a que el caos, la complejidad se conviertan en prácticamente una ciencia de uso común. Eh, el estudio de los yacimientos no está fuera de esto, sin duda, y todavía, desafortunadamente, en la actualidad, todos los softwares especializados y todas las corrientes de investigación están encaminadas al uso de la teoría determinista para hacer predicciones. Una teoría determinista que utiliza siempre una infinidad de datos, una cantidad infinita de datos, y mientras más cantidad de datos sea, la predicción es más confiable. Es el caso del comportamiento de los valores en un yacimiento, como es la gráfica que está en el lado izquierdo, que es el semivariograma de la distribución espacial, y la otra es el comportamiento de las estructuras que lo contienen, que es esta proyección estereográfica en polos de los planos, de las fracturas y fallas que contienen la mineralización. Y todavía, lamentablemente, tengo que decir que es muy común todavía en la actualidad que tengamos este tipo de uso de predicciones. Este es un péndulo de un minero en la cordillera chilena que lo utiliza para orientar, para saber la orientación de las estructuras mineralizadas. Y lo peor del caso es que funciona. Eso por lo menos demostró en el momento en que lo vi. Y, ok, ahí estoy. Y por ejemplo, es un ejemplo de un baritólogo que busca vetas con un alambre, básicamente. Y bueno, esto es prácticamente, todos estos ejemplos, desde los muy sofisticados, como aparecen arriba en el semivariograma o las proyecciones estereográficas, hasta los no tanto, pero que son de uso común en la actualidad, este, desafortunadamente siguen utilizándose. Pero, vayamos un poco por partes. El caos y la complejidad. No voy a entrar en muchos detalles porque la comunidad que me está escuchando, sin duda, es mucho, entiende perfectamente esto, pero cualquier fenómeno en la naturaleza, tanto los sistemas geotermales activos como un volcán, un terremoto, son parte de un caos y la complejidad, y hay orden en el desorden, y hay regularidad en lo que es irregular per se. La definición de caos que mejor se me acomoda la he obtenido de Yacamal desde 1994, que dice que el caos se da cuando un sistema determinista que está regido por leyes bien precisas tiene un comportamiento estocástico determinista. Es decir, el sistema, cuando pasa de un estado a otro, del caos al orden, solamente puede ser descrito en términos de probabilidad. En un sistema caótico, el conocimiento del pasado es suficiente para predecir el futuro. En uno caótico, no importa cuántos datos tengamos, no se puede predecir el futuro, solo definir probabilidades. Y hay una premisa en la que se basa el análisis estructural de los yacimientos minerales, en donde dice que en la naturaleza un sistema ordenado puede volverse caótico y un caótico puede volverse ordenado, y el desorden no existe. ¿Ah? Lo explica perfectamente Yacaman en esta lámina. En la sección A y B, en un cauce de un río, mientras no suceda nada, podemos determinar con exactitud qué es lo que va a pasar mañana, tanto en flujo, suspensión de partículas, o orden de los bloques que están en el lecho rocoso, o en el cauce del arroyo, etcétera. Pero en el momento en que aparece una tormenta flash,
este orden desaparece prácticamente, entonces no podemos predecir el futuro y porque aparece un nuevo orden. Lo explico mucho más simple cuando una pantalla de teléfono, esta es una pantalla del iPod en donde estuvo prácticamente, lo tuve en funciones durante 5 años aproximadamente, y durante esos 5 años yo podía predecir día a día que la pantalla iba a permanecer en las mismas condiciones en las que estaban, pero en una fracción de segundo tuve el accidente, rompe y precisamente se forma el caos, ¿no? Después del caos viene el nuevo orden. Entonces, cuando se rompe el orden anterior y viene algo que lo rompe, como sucede en los yacimientos minerales, aparece un nuevo orden. Ese nuevo orden tiene controles perfectamente bien definidos, que si yo logro detectarlos, puedo hacer entonces las predicciones correctas. En este caso, aquí yo pude determinar dónde fue el impacto, cómo estuvieron actuando los esfuerzos y qué zonas se formaron dilatadas. A pesar de que se pueda ver un vidrio roto prácticamente para una persona común, aquí aparece un arreglo estructural bien definido que puede ser interpretado y medido, ¿verdad? Lo mismo sucede con un yacimiento mineral. Ya les comentaba que un yacimiento mineral es un sistema caótico en el espacio. En la fotografía de la izquierda pueden ver una veta en la Sierra Madre Occidental, esta es la mina de Tayoltita en Durango. Aquí aparecen las perforaciones de las voladuras de la galería subterránea, y pueden ver que prácticamente toda la fotografía es una veta, pero la bonanza per se de esta beta, es decir, los valores más altos aparecen solamente en la franja que está marcada en amarillo, es decir, es una porción muy pequeña en la vida del sistema. Lo mismo sucede en la fotografía que está a la derecha, que es una beta en Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, en donde los valores altos están prácticamente en las márgenes. Y tanto uno como otro se formaron al mismo tiempo. Para que vean la escala, este es un lápiz. Entonces, aproximadamente un 10% del contenido de una beta, ese es normalmente lo que se encuentra fuertemente mineralizado. El resto tiene mineral, pero no es tanto. También esto se puede ver en el tiempo y el espacio. Este es una columna geológica que va del Paleoceno solamente al Plioceno, que es la era terciaria, en el distrito minero de Guanajuato, en donde se puede ver que la mineralización marcada aquí en el asterisco con rojo, y con fechamientos radiométricos, nos dice que está entre 27 y 29 millones de años en una zona que tiene una historia geológica de más de 300 millones de años. 2 millones es menos del 1%. Y aún así, el sistema geotermal de 2 millones, en teoría, 200 o 300 mil años fueron los suficientes para generar la mineralización argentífera en Guanajuato, que es un distrito de clase mundial, en donde solamente las 2/3 partes de la plata que circuló en el mundo durante el siglo XVIII provenían de una sola de sus minas, que era la mina valenciana. Entonces, se confirma prácticamente que el sistema caótico actúa en un espacio despreciable del tiempo, pero deja huellas. Eso es lo importante. Con respecto a la comparación, a la comparación con los postulados normales, la geometría euclidiana, todos sabemos que el hombre siempre se ha obsesionado por entender nuestro mundo en perfecta armonía, resultado de reglas simples, tanto así que los 5 postulados de Euclides llevan tranquilizando al mundo 23 siglos y contando todavía, ¿verdad? Han regido junto con el determinismo las reglas de la naturaleza, minimizando a propósito la irregularidad de las mismas. La geología estructural o las estructuras de la corteza no son una excepción. Siempre se tratan de describir de una manera euclidiana, ¿verdad?
pero no podemos negar que son poderosos instrumentos de razonamiento deductivo y son extremadamente útiles en muchos de los campos del conocimiento, pero no así en los yacimientos minerales ni en las explicaciones de las estructuras con bases euclidianas. Esto es muy común, que se describa en los libros de texto o en la academia que una falla normal, una falla inversa o una falla transcurrente destral se puedan describir de esa forma, de una forma euclidiana. La resolución de problemas con bases euclidianas, el Ragan prácticamente la Biblia para un geólogo estructural o estructuralista. Eh, este, esta es la resolución de un problema estructural con una base euclidiana, en donde se utiliza un estereograma, etcétera, pero al final de cuentas, un gran sesgo que tiene con esta resolución de problemas con esta base es que se aleja mucho de la realidad. Y lo que tratamos siempre es de acercarnos. Por eso es que este ejemplo espero que sea muy común. Les confieso, es la banqueta de la casa de ustedes, aquí en San Luis Potosí. Eh, noten primero que no hay escala, y la vamos a ver porque la escala es irrelevante para la geometría fractal, y que prácticamente lo que describen normalmente un geólogo euclidiano cuando se topa con esto es tratar de ajustarlo siempre a líneas y a círculos y a cosas por el estilo. Por eso es que pongo ahí en algún lugar frágil. Esto es lo que puede remedar un poquito lo que sucede en la corteza terrestre cuando ésta sufre grietas y fracturas. Entonces, en algún lugar frágil, inmediatamente los geólogos económicos pues lo solucionamos con una falla inexistente, como pueden ver ahí. Es prácticamente inexistente que existe esa falla, pero nuestra mente euclidiana nos obliga a ubicarla, y una vez que la ubicamos, incluso hasta movimiento le asignamos. Decimos que esto rompió porque estaba aquí alineado, ¿no? Y cuando ya entendemos eso, pues hasta inventamos un sistema de fallas y lo creemos. Y luego le hacemos honor a Euclides y decimos que la beta que está en rojo es la que aparece ahí. Por tanto, tenemos una interpretación euclidiana incorrecta de un simple cizallamiento simple textral en una zona frágil, ¿verdad? Desarrollado con un patrón típico de geometría fractal. Esto es muy común que suceda. Ahora sabemos que que las ideas de Euclides constituyen una considerable abstracción de la realidad, por los sistemas que forman las fallas y grietas en la corteza son no lineales o caóticos, ¿verdad? Terminamos diciendo, te he fallado a la corteza. ¿En qué se basa la geometría fractal? Prácticamente es el tercer rompimiento del paradigma determinista que se da entre 1975 y 1982. Se lo debemos a Benoit Mandelbrot, que desafortunadamente fallece en el 2010, es el que se considera padre de la geometría fractal. Es el primero que acuña el término fractal para describir formas geométricas en la naturaleza que no pueden ser descritas por reglas simples. Además de marcar un hito en la concepción de la ciencia, da una explicación sobre la distribución de galaxias, las irregularidades de una costa, la forma de una montaña, un río, etc. Esta geometría fractal se distingue por ser una aproximación más abstracta a la dimensión de la que caracteriza la geometría convencional. Es decir, trata de entender por qué esas irregularidades. Y empieza en sus memorias que fueron publicadas post-mortem. Él explica que una de las primeras cosas que le preocupaban era decir qué forma tiene una montaña, una costa, un río. Yo siempre comento, si a algún niño le decimos dibuja una montaña, nos va a dibujar una serie de triangulitos, ¿verdad? O si le decimos dibuja un pino, pues nos va a dibujar a lo mejor un pino.
en forma de un triángulo con un tallo en forma de una línea recta. Y la realidad es que sí, puedo imaginarme que es un pino, pero esto se aleja mucho de la realidad cuando veo un pino en realidad, ¿verdad? Y él se preguntaba que si los números podían medir la longitud y el área, ¿podría algún número medir la irregularidad total? ¿Podría medirse la irregularidad en una piedra, un metal, un vidrio roto, o la volatilidad de los precios en los mercados financieros, etcétera? ¿Verdad? Y termina y concluyendo, pues, después de decenas de años de estudio, que costas, precios, galaxias, botánica, metalurgia, finanzas, astrofísica, matemáticas aplicadas ¿por qué no?, yacimientos minerales, todo se basa, todo tiene un régimen fractal. Los fractales tienen una característica que es la escala invariable, no importa a qué escala se vea. Yo puedo, aquí se puede ver un ejemplo real de cómo mientras más zoom hago, encuentro más irregularidades en la distribución de lo que estoy analizando. Él mismo decía que Bachelier en 1900 había propuesto un modelo matemático para entender los precios. Es el modelo que está arriba. Es el modelo de Bachelier que incluso es usado hasta la actualidad para predecir el precio de las acciones. El gráfico real de la fluctuación de los precios de las acciones y el modelo multifractal de Mandelbrot. Sin duda, se acerca mucho más a la realidad del modelo multifractal de Mandelbrot porque se basa prácticamente en medir las irregularidades que normalmente nosotros en la industria minera y en el estudio de los yacimientos minerales ignoramos. Y aquí es claro, cuando alguien está interpretando una falla y hay algo que se sale del patrón, pues es mucho más fácil ignorarlo. Y esto va contra el tema de la geometría fractal, pues Mandelbrot opinaba que los fenómenos son metafóricos, los fenómenos caóticos son metafóricamente como el polvo de la casa, que a veces se suele esconder cómodamente debajo de la alfombra, pero a pesar de que se niegue, existe, ¿no? Se le acusa muchas veces de delincuente que viola las leyes de la naturaleza y él concluye, no se deberían ocultar los datos incómodos bajo la alfombra, porque justamente esos datos incómodos son parte de un comportamiento caótico que está rigiendo el fenómeno que estamos viviendo. Bueno, tiene una historia muy larga, pero en 1900, tiene una historia tan larga como mediados del siglo XIX, pero no vamos a entrar en detalles en este momento. La primera idea que surge de Mandelbrot, que empieza sus investigaciones en 1952, apenas publica en 1967 un artículo en la revista Science que dice que se llamaba ¿Cuánto mide la costa de la Gran Bretaña?, en donde expone sus ideas tempranas sobre los fractales. Su conclusión es que la dimensión, es decir, la dimensión de la costa es infinita porque todo depende de la regla con que se mida y el tamaño del mapa en que se haga. Es así de simple, mientras lo haga con una regla más pequeña y lo mida en un plano más grande, la dimensión va a ser siempre mayor. Y esto me lleva a concluir que Shifter en su libro La ciencia del caos utiliza una gráfica muy interesante y le pone como subtítulo Medirlo todo se convirtió en manía, y efectivamente se ha convertido en manía medirlo todo. Hay quien dice que lo que no se mide no se mejora, y también hay quien dice que mientras más datos tenga, soy más confiable. Esto habría que verlo, yo no estoy muy convencido completamente de esto, y el tiempo va a decir que conforme pase el conocimiento de la geometría fractal, no solamente en el campo de los yacimientos minerales, sino en cualquier otro, este tipo de corriente común en la ciencia va a tener un rompimiento hasta hacerse común, prácticamente de uso común, la geometría fractal o los fractales. Los fractales se conocen desde el siglo XIX como una curiosidad matemática, ¿no?
y hay quien dice que es una configuración, no hay quien dice, se dice que es una configuración geométrica que posee la notable propiedad de presentar siempre el mismo aspecto por muy cerca que se le examine. Este es el diagrama de Sierpinski, que es el regular, figura regular. Es fractal también es aquella fracción del sistema que tiene la característica de ser recursiva, es decir, el patrón externo se repite a sí mismo en diferentes niveles interiores y así sucesivamente a niveles externos. En pocas palabras, de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande o viceversa, de lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño. El diagrama de Sierpinski muestra la, la, la distribución regular, pero el conjunto de Mandelbrot, que es el que domina prácticamente el que domina la naturaleza, es completamente irregular, es el que aparece en la figura derecha, ¿verdad? Esto lo podemos comprobar prácticamente cuando vemos una coliflor o un brócoli, ¿verdad? Lo tratamos de representar por medio de figuras regulares tipo euclidiana, pero que se repiten a niveles interiores y exteriores, desde la forma del brócoli hasta las partes de sus componentes y así sucesivamente, ¿verdad? Una fotografía que me envió un colega en donde le apareció el conjunto de Mandelbrot en su hot cake cuando estaba preparando su desayuno, ¿verdad? Dice que a su esposa, yo lo dudo, pero aparece prácticamente la forma irregular que tiene la naturaleza. Y Darwin decía justamente eso, ¿no? Que desde 1805 que había innumerables formas bellísimas y prodigiosas que han evolucionado a partir de un origen tan simple y continúan haciéndolo. Bueno, una de las características de un fractal es que tiene una escala invariable. Es típica de esta geometría. La premisa es que un objeto fractal tiene la misma geometría a diferentes escalas. Y puedo ver desde una lámina delgada a nivel laboratorio, una muestra de mano en un afloramiento o en una región montañosa. Y Talanquer dice que una roca es similar a la montaña de la que forma parte, una rama de la misma, tiene la misma estructura que la del tronco que nace, como si la decisión hubiera sido repetir la misma forma a diferentes escalas, ¿verdad? Es casi como si se pensara en generar el máximo nivel de detalle con el mínimo costo del diseño. Otra de las características de los fractales es la autosimilaridad. Cuando Mandelbrot publica su libro Geometría Fractal de la Naturaleza en 1982, ya hablaba de este concepto de autosimilaridad, es decir, una porción de una costa, en este caso, es que está amplificada al lado izquierdo, es singularmente similar o autosimilar, por mejor definirlo, a una porción mucho más grande de la misma región, ¿verdad? Y precisamente esta autosimilaridad, que es la característica a través de la cual es posible inferir la existencia de estructuras mayores a partir de estructuras en pequeña escala, porque la misma irregularidad persiste. Este es un ejemplo real de un patrón de fallamiento a lo largo de la falla Dasht Bayan en Irán. Noten la escala, la figura de arriba esta escala son 100 metros, la figura de abajo son 10 milímetros en la misma región, y esta es prácticamente la autosimilaridad. Es la irregularidad persiste. Este es el concepto en el que se basa la geometría fractal. Es una escala invariable, autosimilar, y la otra, esta también es una autosimilaridad, es la falla Glendale en Nueva Zelanda, del terremoto del 4 de septiembre de 2010, y este es un modelo experimental simulando los mismos esfuerzos con los que hicieron que esta falla se desgarrara. Entonces hay una gran similitud en el comportamiento de ambos, ¿verdad? Y la autosimilaridad, como les comentaba, de la fotografía de la banqueta de mi casa, pues prácticamente
la pueden ver ahí, ¿verdad? Es decir, otra vez el mismo patrón de la irregularidad persiste. Bueno, basándose prácticamente las dos teorías de la geometría fractal, que es la recursividad y la autosimilaridad, las dos premisas de la geometría fractal, perdón, que es la autosimilaridad y la recursividad, es posible tratar de entender el comportamiento de la mineralización. Este es el caso de una mina este es el caso de una mina en Guanajuato, la fotografía en una galería subterránea, y es el comportamiento fractal de la mineralización obtenido en el piso de una galería subterránea de una veta productiva. El modelo fractal de la formación de zonas de dilatación en una veta epitermal. Y aquí aparece la interpretación estructural y la estimación de esfuerzos a partir del fractal anterior. Esto prácticamente nos permite determinar, una vez que se analiza este fractal, nos permite determinar cómo estuvieron actuando los esfuerzos. Aquí se puede ver que las flechas azules son esfuerzos de tensión local en donde la estructura se abre, por eso es que esta apertura, y esta se abre, genera una serie de estructuras que están regidas por un esfuerzo a mayor escala en este sentido. Esta es la escala de la fotografía, 20 centímetros. Por tanto, puedo determinar con exactitud que esta veta fue formada en un ambiente donde los esfuerzos estuvieron actuando casi norte-noreste, sur-suroeste. Se abrió y por tanto tiene movimientos laterales relativos y tiene un comportamiento que puede tener una predicción que se acerca mucho más a la realidad. En este caso, se determina que es una veta en una falla planar oblicua de alto ángulo con movimientos laterales relativos izquierdos o siniestrales, alojado en un corredor estructural. A partir de ese modelo, a partir de esa geometría fractal, yo puedo tener un modelo conceptual sobre el control estructural de la mineralización con base en la geometría fractal del ejemplo anterior, que es este diagrama. Para los euclidianos sería el concepto. Si lo ven, es un cruce de estructuras con movimientos laterales relativos en cada una de ellas, y el empuje y los esfuerzos a los que fue sometido. Pero, por ejemplo, este es el concepto euclidiano, que si bien es entendible y comprensible, es mucho más fiel a la realidad el modelo a la izquierda, porque está basado en la geometría fractal. Y, y, y no solamente eso, puedo hacer una predicción sobre el comportamiento de esta estructura, sabiendo exactamente dónde se va a dilatar, dónde se va a cerrar, etcétera. Y no solamente tiene esta utilidad el saber en dónde va a estar la veta más abierta o cerrada, sino que también permite predecir para fines de seguridad la geomecánica o la mecánica o el sostenimiento de galerías, y saber en qué momento, en dónde puedo yo atravesar con una galería subterránea en donde tenga menos riesgo de caída de rocas, etcétera. La aplicación del análisis estructural con base en la geometría fractal está prácticamente en etapas tempranas. No dudo que en poco tiempo esto empiece a ser que tenga un uso ya común en la industria y en la ciencia. Es el caso otro de los casos es la beta carmencita en el distrito Parcoy en Patas, en Perú. Como les decía, es un distrito que está en la Amazonía peruana, muy cerca con la frontera con Brasil. Una mina de oro que tiene 300 o 400 años en producción a diferentes escalas, y sigue todavía produciendo valores muy ricos en la beta. Pero con base en la geometría fractal yo puedo determinar los esfuerzos a los que estuvo sujeta, no solamente determinar los esfuerzos, sino también
determinar lo que conocemos como el elipsoide de deformación, que es decir, ese es el elipsoide de una roca deformada idealmente bajo esfuerzos a los que fue sometida y por tanto obtener un grado de transpresión o transtensión que permita hacer o determinar la evolución tectónica de la mineralización. Este es un ejemplo real del mismo distrito en donde se obtuvo los esfuerzos principales de deformación que están en rojo, los que ocurrieron antes de la mineralización que están en verde y los que ocurrieron después de la mineralización que están en azul. Cuando yo reúno todo esto, pues por supuesto tengo una mejor comprensión del yacimiento y puedo determinar no solamente en dónde hay más mineral, sino, como les decía, pues es útil hasta para el sostenimiento de galerías. La geomecánica se ha vuelto una área de especialidad en la industria minera por temas de seguridad y normativa, pero esta geometría fractal le ayuda bastante el entendimiento a ese tipo de cosas. Entonces, por último, debo decir que es cierto, aunque resulte sorprendente, que un solo dato de la geometría fractal puede llevarnos a un mejor entendimiento de una beta, ¿verdad? Geología estructural, con base en la geometría fractal, no aplica la regla determinista de mayor cantidad de datos, más confiabilidad. Se logra precisión, pero no exactitud. Registrar, procesar, analizar datos de la geometría fractal ayuda además a lograr, ayuda a lograr además de precisión, exactitud en las predicciones. Algo bien importante que es que invita o incita al geólogo económico a tomar la observación, al análisis, a la comprensión con base en el conocimiento, contra lo que hace el determinismo. El determinismo idealmente necesita datos y necesita información. Y hay una tendencia en la industria en donde el geólogo económico es proveedor de datos para que un software los analice. Este concepto de geometría fractal trata trata de romper ese paradigma, ¿no? Evita, por supuesto, el uso lamentablemente en auge indiscriminado de información típico del determinismo, como ya les mencionaba. Y por último, déjenme terminar diciendo una frase atribuida a José Emilio Pacheco, que dice que cuando la información sustituye al conocimiento, estamos enterados de todos, pero no sabemos nada de nada. Les agradezco su atención y quedo a la orden por si tienen alguna pregunta. Nayeli, a tus órdenes.